Bueno, en realidad yo empecé a trabajar como docente en el año 62. Yo me recibí en el 61 y en el 62 empecé a trabajar. O sea, que en mi trabajo docente pasé por varios momentos difíciles que fueron las veces que los militares se hicieron cargo del gobierno. Para nosotros en el trabajo fue muy difícil poder organizar. Sin embargo, en ese tiempo estaba la Asociación del Magisterio en Paraná, el desarrollo mayor estaba en Paraná y en algunas cabeceras de departamento. Pero más que nada la vida política de la organización estaba en Paraná. La adhesión a los paros eran muy distantes, no era una cosa, al no estar afianzada la organización sindical en toda la provincia, las decisiones que se tomaban se acataban lo que hacía Buenos Aires. Cuando yo llego a la vida como docente, en el año 62, estaba la Organización de los Docentes Nacionales, la Organización de los Docentes Provinciales, la Federación, que era la unidad de todos los departamentos de la provincia y de la nación. No había sindicatos de privados. A los privados los empezamos a organizar. Yo en ese momento estaba trabajando en Paraná porque estudiaba en Paraná y nos dimos cuenta que había actividades sindicales que nosotros no realizábamos porque no estábamos organizados. En Paraná era muy importante Cristo Redentor, el Huerto, Mercedaria, Don Bosco, La Salle, y yo estudiaba en el profesorado de Paraná y un compañero de Don Bosco, Mario Jiménez, que hoy no está, éramos compañeros de estudio y ahí nos dimos cuenta que los apoderados legales eran los que manejaban las decisiones de los docentes privados. Entonces, nosotros no sabíamos lo que pasaba en el Huerto, no sabíamos lo que pasaba en Don Bosco, no sabíamos lo que pasaba. Entonces, nosotros decidimos conectarnos con los compañeros de las distintas escuelas y empezamos a hacer reuniones para organizarnos como sindicato de docentes privados. Se llamaba Unión Gremial de Maestros Privados, UNP, por Entre Ríos. En ese momento, como yo trabajaba en el Cristo, íbamos a recorrer siempre las hermanas del Cristo, la congregación de Cristo Redentor, siempre fue una congregación más progresista, donde la actividad de nosotros no tenía ningún impedimento, al contrario. Entonces nosotros, un grupo, empezamos a viajar a los distintos departamentos. En algunas escuelas privadas no nos dejaban entrar, ni podíamos tomar contacto con los docentes. En otras escuelas, al saber que éramos del Cristo, que éramos de Don Bosco, nos permitían entrar. Y en otro lugar tomábamos contacto con los compañeros y hacíamos lugar fuera de las escuelas. Y así nació la Unión Gremial de Maestros Privados. Acá en Paraná vino Eduardo Requena y nos juntamos en un salón en 5 esquinas en el edificio de la municipalidad. Ahí nos juntamos los docentes privados con Eduardo Requena, que era representante, él era cordobés, estaba cerca de la UPC, pero él organizó a los privados
en el país y estaba en Cetera. Por eso nuestro contacto. El contacto lo hace Ernesto Coyura con Eduardo Requena. Él viene acá y afianza la organización de los docentes privados. Bueno, cuando se transita, digamos, empezamos a ver cuántas cosas se podía hacer con la unión de los docentes, cuántas cosas se podía avanzar con la participación de los docentes. Y en ese caso, nosotros empezamos a ver la necesidad de unificar las organizaciones sindicales, la necesidad de la unión en la organización. Por eso, los docentes que participaban de la Asociación del Magisterio y participaban de la Unión Gremial de Maestros Privados, empezamos a reunirnos para hacer un sindicato provincial con todos los sectores, porque por un lado estaban los de enseñanza media, por otro lado los profesores de nivel inicial y por otro lado las escuelas primarias. Entonces nosotros tratamos de unir, y a los docentes a eso lo vieron siempre positivamente, que la unidad de todos, porque ¿cuál era nuestro discurso? Decir que todos éramos trabajadores de la educación y que lo único que nos diferenciaba era el sujeto del trabajo. Niñitos, niños, adolescentes y jóvenes, pero el trabajador era el mismo, el trabajador de la educación. Con esa reflexión comenzamos a unir a todos los compañeros y poder lograr nuestra organización, que empezó al lado de la Asociación del Magisterio de la Seccional Paraná. Y ahí empezaron a organizarse todos los departamentos y llegamos en el año 84 fue la primera elección de AGNER, y en el 82 elegimos en Villaguay la comisión provisoria, cuya secretaria general fue Alba Ochatón de Dondo, de Colón. Y ahí fuimos representantes de todos los departamentos, era como la Junta Grande, porque eran 17 departamentos en ese momento y se formó con 2 personas por departamento. O sea que éramos 34 compañeros en una comisión directiva. Después se reduce porque San Salvador pasa a ser eran 15 departamentos. Después es San Salvador y Isla, que se desprende de Gualeguaychú. O sea, empezamos con 15 y terminamos 17. Esas primeras reuniones con 2 representantes por departamento era como la Junta Grande, digamos. En esa primera elección, en el año 84, la elección era, elegíamos a los representantes en una reunión de todos los departamentos. Los compañeros venían con mandato. En esa primera comisión directiva provisoria yo no formé parte. Yo formé parte en el 84 de la comisión directiva ya por elección de los, no por consenso, sino por elección de los compañeros. Mi participación primera era yo estudiando en Paraná la organización del gremio de los docentes privados y participábamos de las actividades de la Asociación del Magisterio, que se llamaba Asociación Gremial, Mutual y Social del Magisterio. Acompañábamos todas las acciones
que era el departamento que tenía más vida política gremial, digamos, ¿no? Bueno, o sea, que ACMER surge, digamos, de la organización de los privados y de la base que traíamos de la Asociación del Magisterio. O sea, había una base organizativa, de ahí surge ACMER. A mí siempre me interesó mucho la organización de los docentes, siempre. Estando en Villaguay, ya como profesora, trabajaba en la escuela primaria y en la formación docente. En ese tiempo fue fácil organizar Villaguay porque yo era profesora de la formación docente y llevaba a los aspirantes a las escuelas para la práctica docente. Entonces yo tenía el contacto con los maestros de todas las escuelas de Villaguay. Entonces la convocatoria fue fácil porque nos conocíamos, porque conocíamos el trabajo de nosotros y de ellos, y organizamos rápidamente Villaguay. Y fuimos el último departamento de incorporarnos, porque era como que no terminábamos de ver la necesidad de organizar un sindicato provincial. Sin embargo, después fuimos los que 10 años tuvimos la conducción de ACMER, desde el año 82, y yo estuve hasta el 97. Yo estuve 10 años en la Secretaría General porque primero fueron 2 años, ahí fui reelecta 2 años más, después vino Cacho Maskin, después de Cacho Maskin yo volví en una elección y una reelección y terminé en el año 97, porque desde el año 95 al 97 yo ya fui electa gremial de CETERA, y ahí recién del 97 yo me fui a vivir a Buenos Aires hasta el 2004. Así que una vida intensa, de mucho aprendizaje, Aprendí mucho de Marta Maffei, porque Entre Ríos, ACMER era mirada como un modelo de sindicato por la organización que habíamos logrado con todos los compañeros, el compromiso de todos los departamentos. Todo eso, digamos, era mirado por nuestras conductas en los congresos de CETERA, era mirado como una organización modelo. Entonces Marta Maffei me dijo, cuando yo llego a CETERA, no pienses que todos son ACMER. Hay que aprender a mirar la identidad de cada provincia. Por eso yo digo, lo que se aprende de cada provincia. Bueno, ahí mi vida, te podés imaginar que fue vivir en Buenos Aires, convocar a Shirley para que trabaje en la Secretaría de Administración, que fue mi mano derecha, siempre en ACMER y en CETERA, comenzar a trabajar con mucha apertura, con todas las entidades de CETERA. Toda la vida en la CETERA hubo 2 grandes agrupaciones, la agrupación Celeste y la oposición, que tuvo distintos nombres de colores, a donde había sindicatos que no pertenecían a la agrupación Celeste, pero nosotros, digo nosotros porque en eso Shirley fue mi mano derecha, nosotros siempre tratamos por igual a los sindicatos de todas las provincias. Todas las provincias todos los sindicatos provinciales tenían toda la información por igual.
eso fue lo que reconocieron los compañeros de la oposición, reconocieron que fueron respetados en su propia identidad provincial. Yo pude llegar como secretaria gremial a todas las provincias acompañando las medidas de fuerza de todas, aunque no pertenecieran a la agrupación celeste. Logramos que la CETERA mirara al conjunto como una representación nacional, no como una representación agrupacional. Lo agrupacional tenía que ver con la definición de las políticas, pero para el trabajo trabajábamos con todos. Y entonces nace en la CETERA un gran reconocimiento para Entre Ríos, porque nos ven a nosotros digamos, ven reflejada la actividad profundamente democrática del trabajo sindical y el acercamiento y acompañamiento a todos los procesos en cada provincia hizo que se enriqueciera la CETERA y pudiéramos recuperar sindicatos que se habían ido de CETERA en un conflicto bastante grande, donde la CETERA se divide entre los que acompañábamos a Garcetti y los que no. Bueno, en ese proceso del año 97 logramos que los compañeros de la oposición se sumaran a la CETERA y le dieran la fuerza a la CETERA que tenía que tener a nivel nacional. Y ahí surge primero la Marcha Blanca con Garcetti como secretario general, y en esa comisión directiva estaba Shirley como secretaria de Finanzas. O sea, teníamos la información permanente de lo que pasaba a nivel nacional y también acompañamos firmemente los 48 días de paro del año 88, que después dio lugar a la Marcha Blanca. Nosotros participamos mucho de la Marcha Blanca con muchos compañeros. La Marcha Blanca venía del norte, de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, pasó por Entre Ríos, acá nos sumamos y llegamos a Buenos Aires, donde se define el 23 de mayo como el Día del Trabajador de la Educación. Fue un hito histórico que yo digo que mostró la identidad del maestro como trabajador. Porque esto de salir a la calle con el guardapolvo, manifestarnos, que el pueblo nos reconociera, que el pueblo nos esperara en cada lugar por donde pasaba la marcha hasta llegar a Buenos Aires, el acompañamiento increíble de todos, en cada lugar era un acto multitudinario acompañando a los docentes, y obviamente se hace más claro la identidad de trabajador de la educación. Nos llamábamos así desde la fundación de CETERA, pero para que el trabajador de la educación tuviera el consenso necesario, fue un proceso como todo. Pasar de ser apóstoles a trabajadores fue un gran proceso que por ahí, hasta no hace tanto tiempo, había docentes que no estaban cómodos que les dijéramos compañeros. Y tenía que ver con esto, con la identidad del trabajador. Y yo creo que la Marcha Blanca fue la marcha que sella la identidad del maestro como trabajador. El maestro peleando por lo suyo en la calle, eso no era común. Y ese paso al frente fue muy importante. Yo creo que a nivel de la vida de la organización sindical
fue mucho más penetrante la conquista de la Marcha Blanca que la de la Carpa Blanca. La de la Carpa Blanca ya se instala con la organización sindical ya mucho más enriquecida, mucho más participativa, mucho más, vamos a decir, activa que cuando nos tocó la Marcha Blanca. Por eso la Carpa Blanca tuvo tanto acompañamiento. ¿Y por qué peleábamos en la Carpa Blanca? Peleábamos por financiamiento educativo, peleábamos por lo que hoy es el incentivo docente. Y miremos cómo es el tema de la actividad sindical y la patronal. ¿A qué cosa la patronal le teme? A la paritaria le teme, que es lo primero que sacan, así como la sacó Macri a la paritaria. Este gobierno intenta hacer lo mismo, de sacarnos la paritaria, porque en la paritaria se ejerce el poder de los trabajadores de igual a igual, de parte a parte, por eso se llama paritaria. Eso molesta, porque hay patronales que tienen vocación de reinado, no una democracia de tener el respeto por la organización sindical. La organización sindical, en tanto organización, se gana ese respeto para poder lograr las conquistas que tenemos, obviamente. Yo digo, mi corazón está dividido entre la profesión docente a la que amé profundamente y la organización sindical que también, por ser parte de la educación y de la escuela, también es parte de mi vida. Y yo digo, la organización sindical es la que me obligó a estudiar. Yo siempre me confiaba en otro cuando se trataba de la parte legislativa, por supuesto que en Chile, que se sabía todo, artículo por artículo. Ponerte a estudiar el régimen de licencia y saber cuál es tu derecho y hasta dónde llega, te lo pone el sindicato, te lo ofrece el sindicato y te enseña el sindicato. En el sindicato también haces docencia. Y esto es lo que hay que transmitir permanentemente. ¿Cuál es la docencia del sindicalista? Primero, respetar la organización y desde la organización avanzar en el conocimiento pedagógico, psicológico de los niños, de los adolescentes, para poder hacer un aporte serio a la formación docente, y esa es nuestra responsabilidad. No se puede pensar en un docente que abrace el sindicato y que no sea un excelente maestro. La necesidad de ser un excelente docente para poder ser un excelente compañero en la organización del sindicato, porque esta es la base. La base es el amor a la escuela, el amor a la educación, el compromiso, y de ahí salimos a representar a los compañeros en la educación. Esto es lo que yo siento, por eso me sorprende cuando me dicen, todavía militando, todavía participando, y cómo no todavía si eso fue parte de mi vida. O sea, cuando yo agradezco a AMER y agradezco a CETERA que aún me convocan y me hacen sentir parte, porque yo siempre estoy al lado. Yo no necesito que me llamen, yo estoy. ¿Por qué estoy? Porque esto fue parte de mi vida. Ese es el lugar que ocupa AMER y CETERA en mi vida, en mi corazón, digamos. Nada de lo que hemos conquistado nosotros no ha sido parte de una lucha profunda y con sentimiento que estábamos luchando por lo justo. Yo digo, cuando hoy
el gobierno dice que no al lenguaje, que no al género. ¿Cómo que no al género? La formación política de los maestros tienen que saber que nosotros vamos a definir, porque ya lo definimos, al conocimiento del trabajo sobre el género. No podemos permitir que avancen de esa manera, que atropellen las conquistas de los trabajadores. Yo creo que la CETERA tiene un plan que va a ser la movilización nacional muy importante, que espero formar parte en Buenos Aires, de todas las provincias, precisamente para que no nos toquen lo que son conquistas. Esto es así.